Hola mis queridos Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en este día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti porque lo siento, manifiéstalo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Géminis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Recuerda que esta es una lectura totalmente intuitiva donde vamos a hablar de economía para solteros y también para mis parejitas. Bueno, te quiero muchísimo, te lo repito nuevamente. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti. Te dicen que busques un trabajo liberador. Eso también me habla de lugares, de personas, de situaciones, de cosas en las cuales tú no te sientas tan bien. No te digo que lo sueltes así de tajada, sino que no dejes atrás tus sueños, no dejes atrás ese anhelo que tú siempre has tenido de realizar como proyecto de vida. Consigue los recursos, comienza a dar pasos grandes o pequeños a ese sueño que tú siempre has tenido. No renuncies a ese sueño jamás. ¿Listo? También te están diciendo que si estás muy bajito de energía en estos días, bueno, que te aconsejan hacer la meditación de la llama violeta, comer alimentos de color violeta o bebidas de color violeta, bebidas naturales, no gaseosas, o un vino o no sé, algo uva, ¿listo? Esas cuestiones de color violeta. También portar prendas de color violeta para que te logres armonizar en estos días. Y lo fundamental, los pensamientos, tus pensamientos totalmente positivos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras 3 lecturas para economía, para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con nuestra economía, a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy. Quiero que pienses en esa situación. Ya sabes que podría ser también tratarse de estudio o de trabajo. Vamos a ver qué te dicen las cartitas en el día de hoy. Wow, mira, hay un problema, una dificultad relacionada con un negocio, con un dinero, pero te están diciendo que tengas mucho cuidado, que seas fiel a lo que tú amas, a lo que tú quieres, a lo que son tus principios, especialmente en estos días. A ti el trabajo te está dando muchos frutos, buenos frutos, sí, pero te dicen que tienes que ser más prudente. Hay ciertos negocios que pueden parecer muy fantásticos, pero te podrían estar estafando o también te podrían estar metiendo en problemas bastante serios. En un futuro más bien cercano con respecto a tu dinero, te dicen que no te vayas a dejar engañar. Listo, no te vayas a dejar engañar porque hay personas que te van a querer sacar dinero, que van a querer que tú inviertas o prestes el dinero, pero eso después va a ser para problemas bastante serios. Listo, yo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo y que seas bien razonable. Te están diciendo tus ángeles en este día de que tengas mucho cuidado con esos amigos que no son tan amigos, son amigos entre comillas y que te podrían estar haciendo esfumar el dinero de tus manos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes escribir yo avanzo, yo me cuido y yo, bueno, ten mucho cuidado, por favor. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Le envío un mensaje muy especial a mi Normita, a mi hermana Normita, que la quiero muchísimo. Le mando un abrazo gigante. Eres lo mejor, mi Normita. Bueno, vamos con los solteritos. Vamos a ver qué me les pasa en este día de hoy. ¿Qué te sucede, mi querido solterito, solterita? Has perdido cierto dinero, cierta cuestión económica que no funcionó y eso te tiene muy triste, muy aburrido. Bueno, yo te digo que las cosas van a tener solución, las cosas se van a solucionar, que más temprano que tarde tú vas a poder tener eso que tú siempre has querido, lo que tú siempre has anhelado. Tus esfuerzos, tus sacrificios van a tener el resultado que tú siempre has querido. Mira, hay una persona de tu pasado, alguien, un amor con el cual tú tuviste una relación como un poco complicada. Tal vez te van a hacer una cena de celos o eres tú quien va a sentir esos celos de ver a esa persona con otra persona. Ten mucho cuidado con las reacciones si eres tú el celosito o la celosita, porque eso te podría estar trayendo problemas. De parte de tu familia llegan noticias bastante positivas. ¿Listo? Hay algo que tú quieras saber, que estás con urgencia de saber. Tus guías espirituales te dicen
que dentro de los 4 días siguientes estés muy pendiente de tus sueños. No importa el tipo de sueño que tengas, anótalo en un papelito y al cabo de los 4 días investiga en Google y en YouTube el significado de ese sueño. Bueno, también te dicen tus guías espirituales a través del tarot egipcio. Hay personas que te quieren, que te aman mucho. Ten mucho cuidado con esas personas que son como contrarias contigo, porque podrían estarte haciendo alguna trampa o haciéndote la vida de cuadritos, hablando a tus espaldas o queriendo lo que tú has conseguido como con tanto trabajo, con tanto esfuerzo. Eres una persona totalmente maravillosa. Sigue tú adelante, hazle caso a esa intuición que tú tienes y avanza. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo sano y yo tengo éxito, salud, dinero, amor. O escribe hecho está. Bueno, ahora sí vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Listo. Y ya vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esta situación está un poco complicada, está un poco delicada, hay muchas dudas en esta relación, pero aún hay tiempo de hablar, aún hay tiempo de solucionar lo que esté sucediendo en esta relación. Si ustedes no pierden el ánimo, ustedes van a lograr triunfar, ustedes van a lograr salir adelante. Me dicen sus guías espirituales que es tiempo de trabajar en esta relación, no es tiempo de bajar las manos, no es tiempo de terminar la lucha con esta relación y es tiempo de avanzar, bueno, de mirarse a los ojos y de recordar cuáles eran esos sueños y proyectos que ustedes tenían al principio de la relación. Los han ido dejando atrás por el día a día, por la convivencia. Bueno, plantéense bien qué es lo que ustedes quieren en un futuro más bien cercano. Me dicen las cartas que van a llegar noticias a la vida de ustedes, a esta relación, ¿listo? Noticias o unos consejos de una persona que va a querer aconsejarlos de una manera sabia y una manera bastante equilibrada. No se vayan a dejar llevar por los problemas y dificultades que tienen ustedes alrededor. Quiero decir que no los afecten a ustedes como relación, como pareja, sean una unidad. Bueno, lleven la vida lleven esa relación de una manera más aplomada, no tan emocional a ratos. Sí, las emociones son bonitas, son necesarias en nuestra vida, pero a veces tenemos que aplomarlos un poquito, ¿listo? Si hay muchas cosas que tienen ustedes dos que decirse y dicen, no, pero es que yo cómo le voy a decir a mi persona especial esto que siento por él o por ella. Si es algo muy duro, escríbelo. ¿Listo? Escríbelo, desahógate, después rompes esa carta, la quemas y echa las cenizas por fuera, pero no te quedes con eso. Si es algo que se puede hablar, que se puede conversar, háblalo definitivamente. ¿Listo? Va a llegar, va a suceder algo totalmente imprevisto en esta relación, algo que puede estarles causando a ustedes cierta tristeza, pero al mismo tiempo eso que vaya a suceder puede estarlos uniendo a ustedes como relación, como pareja. Mucho cuidado si uno de ustedes dos o los dos son de un temperamento muy fuerte. Bueno, te dicen tus guías espirituales, cultiva tu vida espiritual para que tengas mayor sabiduría, mayor calma en el momento de tomar decisiones. Esta relación de ustedes es para largo, no es para cortico, es casi hasta que la muerte los separe o algo así, o felices por siempre, como ustedes siempre han querido, pero tienen que trabajar, así como el labrador, así como el leña, como el agricultor o el ganadero se dan su tiempo, ¿ya? Hay tiempo de siembra, hay tiempo de cuidado y también hay tiempo de cosecha. Bueno, y en las relaciones y la vida es una cosa constante, ¿ya? ¿Listo? Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo trabajamos en esta relación, sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, mucho ánimo y los espero en una próxima oportunidad.